Buenos días, profesor y compañeros. Hoy venimos a explicar el tema de escritorio de trabajo, interfaz gráfico del usuario y las aplicaciones. Mi equipo está conformado por mi compañera Tania Michelle Alcocerabá, mi compañera Ana Gabriel Díaz Che y su servidor Fernando Julián Basulto May. Introducción. En este veremos las funciones sobre escritorio de trabajo y sus elementos. Y ahí nos van a explicar sobre los principales elementos del sistema operativo Windows y cómo se utilizan adecuadamente al acceder a sus aplicaciones. Cómo se clasifica el software. Software de base, software de aplicación y los sistemas operativos. Veremos también el interfaz gráfico del usuario y aplicaciones. En este veremos una forma de interfaz de usuario que permite a los usuarios interactuar con los dispositivos electrónicos a través de iconos gráficos e indicadores de audio, las interfaces de usuarios basados en texto, etiquetas de comandos escritas o navegación de texto. Veremos las acciones que se realizan mediante manipulación directa para facilitar la interacción del usuario con la computadora. En el contexto del proceso de interacción persona-computadora, la interfaz gráfica de usuario es el artefacto tecnológico de un sistema interactivo que posibilita, a través del uso y la representación del lenguaje visual, una interacción amigable con un sistema informático. Ahora vamos a hablar sobre el escritorio de trabajo. Y bien, ¿qué es el escritorio de trabajo? Es cuando nosotros ingresamos a Windows, es decir, cuando después de encender la PC nos aparece como primera pantalla el entorno de los iconos de los programas instalados por el usuario y los que ya vienen incorporados por el sistema operativo de Windows. La representación del nombre de escritorio se debe a que su nombre es una analogía en la cual se presenta el área y los objetos de trabajo que podrían encontrarse en una oficina. El escritorio se compone regularmente de los siguientes elementos y las siguientes características. Iconos son representaciones gráficas de programas, dispositivos de hardware, documentos o carpetas de archivos. Fondo de escritorio puede personalizarse con alguna imagen definida por el usuario y sirve como la base en la cual se colocan y ubican los iconos de los programas y las ventanas o ciertos archivos. Barra de tareas. En esta barra se observan a manera de botones todas las ventanas de documentos, aplicaciones o carpetas que están abiertas. Botón de inicio. Este es el despliegue del menú de inicio en donde se encuentran los accesos a los programas, configuraciones, aplicaciones y documentos de la computadora. Botones de inicio rápido. Sirven para ejecutar algunas aplicaciones de forma inmediata tan solo con un clic. Ahora bien, ¿cómo podremos diferenciarlas? Se puede diferenciar al resto ya que estos programas tienen una flecha apuntando hacia arriba. Icono de notificaciones. Muestran al usuario algunos procesos y aplicaciones abiertas en la computadora como por ejemplo la hora, el idioma, el volumen, notificaciones del sistema, etc. Papelera de reciclaje. Almacena temporalmente los archivos y carpetas eliminadas. Todo el trabajo en este sistema operativo se organiza visualmente por medio de ventanas, que a su vez contienen otros iconos que abren otras ventanas o presentan la información de los programas de aplicación. Los componentes de una ventana son barra de título, nos indica el nombre de la ventana o programa abierto, también nos indica si la ventana está activa mostrándose de un color más intenso o inactiva si a su vez el color es claro. Cuando el tamaño de la ventana se encuentre restaurado, es posible arrastrarla de un lugar a otro seleccionando y sosteniendo la barra de título con el botón izquierdo del mouse. Botón de cerrar. Cierra la ventana o sale del programa de aplicación. Botón de maximizar. Abre toda la ventana del programa de aplicación. Panel de tareas. Muestra un listado de opciones que permiten la ejecución rápida de diversas tareas y comandos. Barra de herramientas. Muestran por medio de botones algunos de los comandos más importantes de la ventana. Estas barras varían dependiendo de la ventana y el programa al que pertenece. Barra de menús. Contiene los menús disponibles para esa ventana. Los menús despliegan una serie de comandos que realizan una variedad de tareas y operaciones. Barra de desplazamiento.
Permite mostrar todo lo que queda fuera de los bordes cuando el contenido de las ventanas es muy extenso y rebasa el tamaño de sí misma. Barra de herramientas. Muestran por medio de botones algunos de los comandos más importantes de la ventana. Estas barras varían dependiendo de la ventana y el programa al que pertenece. Interfaz gráfica del usuario, conocida como el GUI, es un programa informático que actúa de la interfaz del usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetivos gráficos para representar información y acciones disponibles para la interfaz. Un ejemplo sería el escritorio de Windows, el X Windows de GNU. Su principal uso consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina o de un computador. Existen tipos de interfaces gráficas del usuario. Por ejemplo, están los GUI y SUI. Los tipos de interfaces gráficos SUI que se encuentran en los juegos de computador. Los GUI avanzados en la realidad virtual se utilizan con frecuencia para tareas de investigación. Interfaz del usuario de pantalla táctil. Algunos son diseñados para cumplir con los requisitos de mercados verticales. Un ejemplo es la pantalla táctil de los cajeros, los kioscos de información, etc. Interfaz natural de los usuarios. NUI. Son aquellas que interactúan con un sistema de aplicación, etc. sin utilizar dispositivos de entrada, como el mouse, teclados, lápiz óptico, etc. En lugar de esto se utilizan las manos y las yemas de los dedos. La imagen muestra cómo se ha distribuido la interfaz del usuario. Inicia con el usuario, interfaz gráfica. Ejemplos, el KDE Plasma. Un ejemplo es el X11 Wayland. El servidor de pantalla, que viene con el gestor de ventanas. Un ejemplo es Compiz y OpenBox. El servidor de pantalla tiene como ejemplo XORG, Weston y Qt. Viene con el núcleo, por ejemplo el núcleo Linux, el núcleo FreeBSD y el núcleo XNU. Y viene con el equipamiento. El interfaz gráfica del usuario es para referirse a la dinámica física y lógica de interconexión entre dos aparatos o sistemas independientes, o bien entre un sistema informático y su usuario humano, por ejemplo un teclado y un ratón, como muchos lo conocen como mouse. Construyen una interfaz de usuario entre una PC y su usuario. El GUI es una interfaz de usuario que permite a los usuarios comunicarse con el ordenador. Suele estar basada en la interacción a través del ratón y el teclado, aunque el control a través de los gestos es cada vez más común. Al mover el ratón, el puntero se desplaza en la pantalla. La señal del dispositivo se transmite al ordenador, que luego la traduce en un movimiento equivalente en la pantalla. Por ejemplo, si un usuario hace clic en un determinado icono, el programa en el menú se ejecuta la instrucción correspondiente y se abre el programa. El GUI, por lo tanto, es una especie de traductor en la comunicación entre el humano y la máquina. Sin el GUI, tendrías que utilizar la línea de comandos para llamar a los programas y aplicaciones. Esto podría representarse así, por ejemplo, muestra abrir el explorador. El GUI es una interfaz entre la persona y la máquina. El objetivo de esta interfaz gráfica es representar el código paquete de un sistema de forma más clara posible para que el usuario simplifique las tareas diarias. Para esto son muy importantes los iconos y las imágenes, ya que esto nos permite la aplicación universal independiente del texto. Por ejemplo, casi todo el mundo sabe cómo es el icono de Wi-Fi, mientras que la palabra varía mucho en los distintos idiomas. El interfaz gráfica del usuario en contexto del proceso de interacción con personas y computador. El interfaz gráfica del usuario es afectado tecnológicamente al sistema interactivo, que posibilita a través del uso y la representación del lenguaje visual
una interacción amigable con un sistema de información. En informática se emplea el vocablo interfaz para referirse a la dinámica física y lógica de interconexión entre dos aparatos o sistemas independientes, o bien un sistema informático y su usuario humano. Por ejemplo, un ratón constituye a una interfaz de usuario entre un PC y su usuario. Otro ejemplo de los HUE son los entornos Windows, o Mac OS o Android, gracias a los cuales se pueden enviar comandos a través de gestos o movimientos del ratón o mouse, sin necesidad de introducir ningún código. En la actualidad, los elementos visuales de la interfaz son cada vez más intuitivos. Los diseñadores se esfuerzan en que el usuario pueda ser capaz de hacer uso de ellos sin aprendizaje previo. Con el paso del tiempo, el tipo de interfaz ha ido evolucionando y los dispositivos que utilizamos también. Su objetivo es facilitar la comunicación entre el usuario y el sistema operativo. Cuando la informática empezó a desarrollarse, solo se podían usar estos primeros ordenadores si se tenían grandes conocimientos informáticos. El NUI es el tipo de interfaz de usuario en las que interactúa un sistema de aplicación sin utilizar sistema de mando o dispositivo de entrada, como en las interfaces gráficas de usuario sería un ratón, teclado, alfanumérico, lápiz óptico, panel táctil, joystick, etc. Y en su lugar se hace uso de movimientos gestuales del cuerpo o de alguna de sus partes, tales como las manos, sirviendo de mando de control. En el caso de las pantallas capacitadas multitáctiles, la operación o control es por medio de las yemas de los dedos, en uno o varios contactos, y asimismo el control cercano a la pantalla, pero sin tocarla. También existe el control de sistemas operativos por medio de la voz humana, denominando control por reconocimiento del habla o reconocimiento de voz, como por ejemplo Siri, Google Now o OK Google. El CLI es una interfaz de usuario de computadora que permite a los usuarios dar instrucciones a algún programa informático o al sistema operativo por medio de una línea de texto simple. Sin embargo, los tres suelen utilizarse como sinónimos. Aparecen en todas las interfaces de escritorio como un método para ejecutar aplicaciones rápidamente. También se utilizan en aplicaciones cliente-servidor, en gestor de base de datos, en clientes FTP, etc. Las CLI es un elemento fundamental de aplicaciones de ingeniería tan importantes como MATLAB y AutoCAD. El NUI es el tipo de interfaz de usuario en las que interactúa un sistema, aplicación, etc., sin utilizar sistemas de mando o dispositivos de entrada. Como en las interfaces gráficas de usuario sería un ratón, teclado, alfanumérico, lápiz óptico, panel táctil, joystick, etc. Y en lugar se hace uso de movimientos gestuales del cuerpo o de alguna de sus partes, tales como las manos, sirviendo de mando de control. En este caso, de pantallas capacitadas multitáctiles, la operación o control es por medio de las yemas de los dedos, en uno o varios contactos, y asimismo el control cercano a la pantalla, pero sin tocarla. También existe el control de sistemas operativos por medio de la voz humana, denominando control por reconocimiento del habla o reconocimiento de voz, como por ejemplo el Siri, Google Now u OK Google. El CLI es una interfaz de usuario de computadora que permite a los usuarios dar instrucciones a algún programa informático o al sistema operativo por medio de una línea de texto simple. Sin embargo, los tres suelen utilizarse como sinónimos. Aparecen en todas las interfaces de escritorio como un método para ejecutar aplicaciones rápidamente. También se utilizan en aplicaciones cliente-servidor, en gestor de base de datos, en clientes FTP, etc. Las CLI es un elemento fundamental de aplicaciones de ingeniería tan importantes como MATLAB y AutoCAD. El NUI
es el tipo de interfaz de usuario en las que interactúa un sistema, aplicación, etc., sin utilizar sistemas de mando o dispositivos de entrada. Como en las interfaces gráficas de usuario sería un ratón, teclado alfanumérico, lápiz óptico, panel táctil, joystick, etc. Y en lugar se hace uso de movimientos gestuales del cuerpo o de alguno de sus partes, tales como las manos, sirviendo de mando de control. En este caso, de pantallas capacitadas multitáctiles, la operación o control es por medio de las yemas de los dedos en uno o varios contactos y asimismo el control cercano a la pantalla, pero sin tocarla. También existe el control de sistemas operativos por medio de la voz humana, denominando control por reconocimiento del habla o reconocimiento de voz, como por ejemplo el Siri, Google Now u OK Google. Otras aplicaciones serían interfaz de usuario. Es un sistema dedicado a la comunicación interactiva. Es un nuevo tipo de experiencia para los usuarios. Gracias a elementos gráficos convierten la información en elementos sensoriales para que el ser humano lo perciba. Debe ser comunicativa, intuitiva e interactiva. Los elementos gráficos son el medio, el lenguaje que se utiliza para facilitar y simplificar la comunicación entre la máquina y el usuario. Los más utilizados son los iconos de representaciones gráficas y objetos. Interfaz hardware. Dispositivo que procesa y entrega los datos de forma tangible, como la pantalla, el teclado y el mouse. Interfaz de software. Entrega información acerca de los procesos y herramientas de control. Es lo que se ve habitualmente en la pantalla. La interfaz de software y hardware establece un punto de comunicación entre la máquina y la persona. Interfaz gráfica. Es el conjunto de elementos gráficos organizados jerárquicamente en un entorno visual para que el usuario actúe con el programa o sitio web. Comunicación simple o interactiva. En conclusión, todo el sistema de la computadora es muy importante, ya que en la actualidad vemos cómo la informática crece cada día más y se apodera de las actividades que hacemos a diario. La computadora se ha convertido en un instrumento indispensable para las actividades del usuario. Es por ello que resulta indispensable conocer a fondo la computadora y sus diversos componentes. Entre sus componentes encontraremos el hardware y el software. El hardware es la parte física de la computadora, lo que podemos ver y tocar. El software son las herramientas o programas que tiene la computadora como Office o Windows, pero todo eso no sería posible ya que la tecnología va creciendo cada día y crea cosas nuevas y va dejando lo viejo, pero aún así es útil para la vida. En conclusión, el interfaz gráfico del usuario es un programa informático que utiliza imágenes y objetivos gráficos, que su uso es proporcionar un entorno visual sencillo y que hay tres tipos: los GUI, ZUI, los de pantalla táctil y el natural NUI. Pero sobre todo, permite al usuario comunicarse con el ordenador, que suele estar basados en la interacción a través del ratón y el teclado. Es una interfaz a través de la persona y la máquina. Es representar el código del backend, un sistema de forma más clara posible del usuario para simplificar las tareas diarias. Se emplea el vocablo interfaz para referirse a dinámica física y lógica de interconexión entre dos aparatos o sistemas independientes, o bien un sistema informático y su usuario humano. En conclusión, comprendí sobre los programas y lo relacionado que está en la interfaz de gráficos de usuario y las aplicaciones. El GUI son interfaces que permiten familiarizarse con los iconos y rápido con el programa. Un ejemplo sería el Word. Podemos ver las entradas y los iconos que se visualizan, y eso hace que el usuario se familiarice rápido. El CLI es la que nos representa programas informáticos u operativos. Los usuarios dan la instrucción, son como códigos pero en texto, y el NUI permite al usuario interactuar con el dedo o por medio de voz
cada una con distintas funciones. Un ejemplo sería cuando hacemos útil de las manos con el teléfono y ocupamos las yemas de los dedos. Y existen distintos tipos de interfaces con aplicaciones, como elementos sensoriales gráficos que ayudan a percibir al humano, los elementos que son mediante el lenguaje para facilitar la comunicación, el dispositivo que procesa y entrega datos tangibles como el teclado y la pantalla, y el que entrega información acerca de los procesos y herramientas de control, también el que establece comunicación, y por último serían elementos que organiza y hace que el usuario actúe el programa.